los congresistas Edgar Ochoa, Edmundo del Águila y Javier Velázquez Quesquén. Tienen la palabra los señores congresistas. Tiene la palabra la congresista Leila Chihuán. Gracias, presidenta. Muy buenos días a nuestros invitados, Oscar, señor Carlos Neuhaus. La pregunta es para el señor Oscar Fernández. El 17 de abril del año pasado usted se presentó en el grupo de deporte. En ese entonces hablábamos de 115 deportistas priorizados. Hoy hemos aumentado, estamos hablando de 153 para el mismo número de medallas proyectadas, ¿no? 45, no menos de 45, las cuales, según sus propias palabras, tienen nombre y apellido debido al escaso número de deportistas de alto nivel con el que contamos, lamentablemente. La pregunta es cómo se está trabajando con los deportistas para mantener el enfoque adecuado. Por ejemplo, hace 5 días, Yulisa Díez Canseco, es solo un ejemplo, medallista panamericana y una de esas posibles 45 medallas, señaló que tenía una serie de problemas que podrían frustrar su participación en Lima 2019. ¿Hay situaciones similares en otros deportes? ¿Cómo se está trabajando con situaciones como esta? ¿De qué depende el financiamiento de la preparación de los deportistas y deportes no priorizados, en este caso para Lima 2019? Por ejemplo, en un inicio el voleibol playa era una de las posibles medallas para Lima 2019 según el Instituto Peruano del Deporte. Sin embargo, dada la realidad de esta modalidad, no se cuenta con una dupla permanente que pueda prepararse de manera adecuada para esta competencia. En palabras de los deportistas, por falta de apoyo económico. Según el Plan Nacional del Deporte, entre Río 2016 y Tokio 2020, un 10% más de la población debe realizar actividad física moderada y alta. ¿Cómo se están usando los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para lograr esta meta? Y otra pregunta que me salta es, de acuerdo a los últimos acontecimientos y eventos que obtenemos para nuestro país, la semana pasada, a finales de la semana pasada, tuvimos la grata noticia para algunos de que el Perú va a realizar en el 2019 el Mundial de Fútbol Sub-17. Muy bien, pero la realidad del fútbol es que, por ejemplo, en el inicio de este torneo Apertura, creo que se llama Apertura, hubieron una serie de equipos que no podían participar o iniciar el mismo torneo porque los campos no estaban en buenas condiciones. No se les daba la aprobación. Entonces, si los campos son, o en este caso, la mayoría de escenarios deportivos en provincias son del Instituto Peruano del Deporte, me imagino yo que llegarán a un acuerdo entre la Federación Peruana de Fútbol, el Instituto Peruano del Deporte, para mejorar, hacer nuevos campos, o sea, no sé, yo creo que todavía no han hablado, no se han reunido para hablar de eso, pero ¿qué idea tiene el Instituto Peruano del Deporte en cuanto a su participación en este evento? Gracias, presidente. Gracias, congresista Chihuán. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, muy buenos días. Señor Neuhaus, no sé su nombre, Carlos, buenas. Y al señor Oscar Fernández, muy buenos días. Saludos a todos los compañeros. De hecho, no tuve la oportunidad de escuchar al señor Carlos la presentación. Congresista Ochoa, disculpe la interrupción. Ha empezado Vale, el señor Oscar Fernández primero a responder todo lo relacionado al IPD, porque se tiene que retirar a una misa por el fallecimiento del periodista deportivo Daniel Peredo. Primero vamos con él y después... Okay, muchas gracias. Entonces, a través suyo que pueda llevar también nuestra solidaridad con la familia tan extraordinario periodista. Presidenta, creo que hay un tema que hay que recuperar de esta presentación
Y en ese sentido tampoco dejar de decir que estamos frente a una situación aparentemente grave, ¿no? Porque faltan solo algo menos, algo más de 500 días para esta actividad tan importante de la que el país es responsable. Y lo que ha señalado el señor Oscar Fernández es que hay algunas federaciones que no han regularizado situación financiera del año pasado y mientras tanto no se les va a asignar recursos, ¿no? Pero ya nos ha presentado incluso un cronograma y programa de viajes al extranjero, participación al extranjero, y ahora estamos entre enero y mayo y hay varias, aparentemente, federaciones que hubieran participado en el extranjero, pero no sabemos cuáles son o cuántas son las federaciones que han recibido la transferencia de recursos al año 2018 y cuáles son esas federaciones, ¿no? Y cuándo han recibido esta transferencia de recursos, porque solamente para mencionar, y nos comunicamos con el señor Fernández, el caso de la Federación de Tiro. El caso de la Federación de Tiro tenía que participar en México, ¿no es cierto? Y al final se determinó a los deportistas que cada uno arregle su situación de participación y que después la federación, una vez que el IPD le haga la transferencia, le iba a devolver los recursos. Entonces es fácil decir como Perú, como Estado peruano, tantos éxitos de los deportistas cuando ellos cada uno por su cuenta propia representan. Y entonces a raíz de esta situación que pasó, por ejemplo, con la Federación de Tiro, nos enteramos también que los representantes, por ejemplo, en tenis de mesa, tienen que cada uno financiarse su participación. Es decir, si el primer lugar no puede, entonces no tiene recursos, pasa a representar el segundo lugar. Y si el segundo lugar no puede, pasa el tercero. O sea, que tiene que ver con un asunto de quién tiene recursos para viajar fuera del país, representar al país, y una vez que el IPD transfiera los recursos a la federación, se puede devolver los recursos al deportista que se financió su representación al país. Entonces, en ese sentido, presidente, yo quisiera preguntar al señor Fernández, ¿cuántas federaciones han suspendido sus funciones dado que no tienen recursos? ¿A cuántas federaciones se les ha transferido los recursos y cuándo se les ha transferido esos recursos? Y sobre lo anterior, ¿qué control se ha implementado sobre el uso de los recursos? Porque es cierto que la federación es autónoma, pero también sería muy cómodo creer que el IPD se guarde de manos y no haga nada porque la federación cumpla, porque y entiendo, el señor Oscar es un deportista destacado, pero debe ser bien duro que por un acto administrativo el deportista no pueda ejercer su vocación de ser deportista. O sea, ¿qué culpa tiene el deportista de la ineficiencia de un administrador de la federación para que el deportista no pueda participar? Entonces, creo que hay un tema que hay que mirarlo con lupa. Y lo digo porque en su plan del TOF ha señalado que hay 427 participaciones internacionales previstas. Y si esto va a ser ligado a solamente los recursos de cada uno, entonces la cosa se nos complica. También quisiera preguntar, presidenta, por intermedio suyo, ¿no veo un poco el trabajo articulado con las regiones? O sea, el IPD no es solamente para Lima, no debería ser en todo caso, salvo una percepción errónea de nosotros. Y la percepción en las regiones de los deportistas, presidenta, es que el IPD no está caminando. Y que además requiere una reingeniería y nuevos mecanismos de liderazgos dentro del propio IPD, incluido el nacional. Porque se dice, presidenta, que en algunas regiones el IPD está en manos de personas que ni siquiera fueron deportistas. En estos mismos instantes, presidenta, por ejemplo, de la última conversación que he tenido con algunas sedes, es que todos los IPDs en estos momentos no cuentan con recursos para servicios básicos y que se habría dispuesto que estos servicios básicos lo cubran con caja chica, y eso es malversación de fondos. ¿No es cierto? Entonces creo que ahí hay un tema que tendríamos que ver. Y finalmente, presidenta, en la última semana ingratamente hemos recibido de los medios de comunicación una denuncia que tiene que ver con compra de bicicletas por montos hasta por 42.000 soles por bicicleta. Y en torno a esa, presidenta, el 12 de marzo ha ingresado al Ministerio Público una denuncia penal contra el presidente del IPD, el señor Oscar Fernández. Y en esta denuncia penal, presidenta, se adjunta
una serie de preguntas, una serie de solicitudes de documentos al IPD que yo voy a alcanzar a ustedes y que voy a hacer propia el pedido para que el IPD pueda alcanzarnos por escrito esta solicitud, ¿no? Porque en realidad el país ha quedado escandalizado, salvo mejor percepción, creo que no, porque el señor Oscar ha dispuesto incluso la nulidad de este proceso. O sea, una vez que ya se dio la buena pro, recién ha tomado acción, quiere decir que no ha habido ningún acto de control en el proceso hasta que se dio la buena pro, vino la denuncia y solo sobre la base de la denuncia es que se ha dicho paremos. Paremos. Entonces, en torno a eso, Presidenta, hay una denuncia penal presentada el 12 de marzo. De hecho, contra el responsable, no estamos diciendo que el responsable del IPD haya ejercido esta situación aparentemente irregular, pero creo que es necesario que aprovechemos la presencia del señor Oscar Fernández para que nos pueda ayudar a entender qué significa esto, Presidenta. Eso, mientras tanto, pueda sistematizar las demás preguntas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista César Segura. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas congresistas y en especial a nuestros invitados. Yo voy a centrarme en dos cosas específicas y la voy a dividir esta intervención en esas dos partes. Primero, con lo que ha manifestado el presidente, don Oscar Fernández, presidente del IPD. Manifiesta que hay una falta de médicos para la recuperación. Y las preguntas son las siguientes. ¿Quién es el jefe del área médica del IPD y qué especialidad tiene? ¿Quién está manejando la parte de organización médica y dopaje de los panamericanos? Es muy importante. Presidenta, yo solicito por su intermedio que en este punto se nos acerque los currículos VITEPS, porque tengo entendido que no tienen experiencia para este tipo de eventos. Y lo preocupante es que existen profesionales que sí han tenido la experiencia, sobre todo en Lima, en este tipo de eventos. La siguiente es cómo va la preparación de los deportistas desde el punto de vista médico y qué se está haciendo y quién lo dirige. Porque tengo entendido que no hay controles médicos en los entrenamientos. Y eso es lo preocupante. Y la segunda parte de mi intervención es con respecto a algo que también han manifestado en esta sesión, que es la falta de deportistas de alto nivel. Y yo quisiera mostrarle unos videos de lo que está pasando, por ejemplo, en la región, en mi región Ica. En Ica ha manifestado la presidenta, la directora, de que no hay presupuestos de hace 3 años. ¿No? Estas son las canchas de fútbol en Chincha. Ica, la región Ica es cuna de deportistas. Ese no es el video. Vemos muy poca actividad. ¿Sí? Cuna de deportistas en boxeo, en atletismo y en natación. Estamos en temporada de verano, donde las piscinas olímpicas están secas desde hace 3 años. El ring de boxeo en Chincha, la cancha de fútbol totalmente abandonadas. Y como vuelvo a reiterar, el Coliseo de Chincha se alquila para eventos religiosos. Vemos otras piscinas. ¿No? Miren, en la piscina, acá ahí está los montículos, ¿no? Por lo menos algo de limpieza se hace. Totalmente pero abandonadas. Un mes, ¿no? En la semana de representación. En una temporada. Así están nuestras piscinas en Ica. Estos semilleros donde tenemos comienzan a florecer. Semilleros en natación. Así se encuentra. Lo que ustedes ven ahí, es el ring de boxeo en Chincha, totalmente desarmado. ¿No? Esa es la cancha de fútbol, totalmente deteriorada. Y vuelvo a reiterar, no existen presupuestos, dice la presidenta, realmente señorita María Ángeles complejo Tagliaferro, que desde hace 3 años no cuentan con presupuestos ni para materiales, ni útiles de escritorio, ni combustible para su vehículo. No tienen administrador, contador y adeudan de 12 a 15 meses de remuneraciones. Si bien es cierto, seguramente no ha venido preparado con este tipo de documentación,
El 1 de marzo le hemos enviado a usted, señor presidente, este dato, y quisiéramos tener una reunión con usted porque nos preocupa sobremanera. Por favor, Ica tiene infraestructura, una extraordinaria infraestructura, y lo que no tiene es presupuestos para que justamente la piscina que se llama la del pueblo, para que de ahí nazcan estos atletas que requerimos en natación y en atletismo, puedan surgir pues para nuestro país. Y es realmente lamentable, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, congresista Segura. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. Presidenta, buenos días a los colegas congresistas. De igual manera saludar a los señores, al señor presidente del IPD y al director ejecutivo de los Juegos Panamericanos. Presidenta, el tema o el problema en todo caso del IPD es a nivel nacional. Yo hablaré en todo caso muy puntual de la región de Ayacucho. Y más bien una consulta al señor Fernández, que los días 20, 21, 22 de abril, en Ayacucho, en la ciudad de Huamanga, está llevándose el tercer campeonato bolivariano de kickboxing. Están coordinando a través de la Dirección Nacional del Deporte Afiliado, pero sin embargo me gustaría saber, porque ya no falta ni un mes, me gustaría saber en qué y con qué intensidad están apoyando este deporte, dado, señora presidenta, que el año pasado en el campeonato bolivariano en Ecuador han obtenido, por ejemplo, en esta disciplina deportiva, 20 medallas de oro, 10 medallas de plata y 5 de bronce. El mismo año, el año pasado, en el campeonato en el Brasil, igualmente obtuvieron 12 de oro, 15 de plata y 11 de bronce. Si hay estos logros, justamente como consecuencia de estos logros en el Ecuador, es que ganan la sede, señora presidenta, y quisiera mi pregunta al señor Fernández, ¿cómo están apoyando? Porque ya falta ya muy poco tiempo para que empiece este evento. 1, 2, los miembros de esta federación, señora presidenta, los miembros de esta federación, el señor Vidal Rojas, el señor Rubén Villavicencio y todos los miembros, señora presidenta, le piden al señor presidente del IPD que pudieran recibirlo en esta semana, dado que ya inicia, o sea, ya falta muy poco tiempo para este evento. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Dipas. Tiene la palabra el congresista Alberto Curro. Gracias, presidenta. Quiero expresar el saludo cordial, más que todo a los que están aquí en esta sala, a los señores invitados. Yo quiero primero considerar el deporte, y lógicamente el deporte es muy importante. El deporte es parte de la formación integral, ¿no?, de los educandos, de los estudiantes. Debe ser considerado así, porque de lo contrario sería impertinente, ¿no?, de que el deporte no esté ligado a la educación. Es lo más importante. Considero que estamos poniendo de primera plana mayor importancia estos Juegos Panamericanos que se van a realizar el año que viene. Pero lo que se quiere para nuestro país, soluciones concretas, soluciones, ¿no?, que hemos tenido en cuanto al deporte. ¿Y cómo deben ser estas soluciones? De que el Estado se preocupe. El Estado se preocupe verdaderamente, ¿no?, por la formación de los deportistas. ¿Y eso dónde se puede darse? Eso se da en las instituciones educativas. Inclusive desde la infancia, desde la niñez,
con buena alimentación, atendiendo inclusive desde la gestación. Entonces, yo creo que para tener buenos deportistas, esas son las condiciones que estamos mencionando, ¿no? Y asimismo la implementación en las escuelas en cuanto a la infraestructura deportiva, escenarios deportivos, equipos, los materiales para todas las áreas deportivas, tal como se estaba mencionándose. ¿Dónde más podemos tener formación en cuanto a deporte? Es en la escuela, en las instituciones educativas. Y asimismo dar la oportunidad de dar promociones, becas, pasantías, ¿no?, a los deportistas de todas las edades, en todos los niveles. Bueno, lógicamente para ello se debe coordinar también con otros ministerios, ¿no? ¿Por qué no también con órganos descentralizados como gobiernos regionales, municipios, etcétera? Bueno, yo creo que de esta manera hay que ver el deporte como parte principal, como función que asume el Estado. Y finalmente, yo quiero manifestar de que se llevan a cabo los eventos deportivos en las instituciones educativas y no tiene financiamiento. Hay juegos escolares que no tiene financiamiento, juegos escolares que tiene que asumir en caso que ocasionan gastos como traslado de deportistas, ¿no?, a una sede, qué sé yo, ¿no?, a la sede departamental, regional, a la sede subregional o macrorregional, así hasta la sede central. Demandan gastos económicos. ¿Quién asume? El padre de familia, asume la dirección del colegio, asume el padre del niño deportista, de la niña deportista. Así estamos. Yo conozco bien esta realidad. Entonces, seguramente en lo posterior se va a hablar, ¿no?, acerca de la construcción de los escenarios deportivos. Más pareciera que esto ha sido, ¿no?, de carácter centralista, no se ha dado oportunidad, ¿no?, de poder construir escenarios deportivos en las regiones donde tenemos bastante acogida en cuanto al deporte, y hace momentos el colega ha mencionado, ¿no?, como Arequipa, ¿no?, otras regiones. Y finalmente, mi participación, si estamos hablando de buenos deportistas, esto también debe ser articulado con diseño curricular, ¿no?, para la educación básica, ¿no? Todo eso se tiene que ver. Bueno, más que mis preguntas, son aportes que hago. Muchas gracias. Gracias, congresista Curro. Tiene la palabra el congresista Edmundo del Águila. Señora Presidenta, buenos días. Me pido una interrupción al congresista Edgar Ochoa. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, solamente pasa que en razón a lo que intervino el colega representante de ICA, me hacía recordar el año pasado un evento importantísimo que hubo en ICA respecto al básquetbol sub-17, ¿no es cierto?, nacional, en el que aparentemente el IPD había dispuesto no respaldar la actividad porque era desarrollado por la Federación de Básquetbol, dado que el IPD creó un grupo de trabajo para ver el tema del básquetbol. Y entonces, a raíz de eso, Presidenta, nos enteramos que no solamente en el básquetbol hay grupos de trabajo, sino también hay grupos de trabajo en karate. Aparentemente hay grupo de trabajo o paralelismo de trabajo en gimnasia. Entonces, en gimnasia hay unos entrenamientos por parte del IPD, supuestamente algunos deportistas menos calificados que otros, pero las madres y los padres tienen que crear otro paralelo para poder prepararlas también. Entonces, quisiéramos saber, Presidenta, que ¿cuántos grupos de trabajo ha formado el IPD respecto al funcionamiento de las federaciones? Porque si las federaciones no pueden hacer su trabajo y yo constituyo un grupo de trabajo en razón o percepción de que esa federación no es legítima,
Entonces, y he formado varios grupos de trabajo, eso dice mucho del liderazgo del IPD para impulsar el deporte a través de las federaciones, porque estaríamos reconociendo que las federaciones no son legítimamente importantes o funcionales. Y eso tendrá que ver con la ley del deporte, o sea, creo que eso es clave. O sea, ¿por qué razón y cuántos grupos de trabajo hay en función a las ligas que se han creado? Finalmente, Presidenta, creo que lo que ha señalado el congresista es clave. En Cusco también tuvimos el Cashuasun, ¿no? Y yo, Presidenta, quería mostrarle las fotos al señor Fernández, cómo ha quedado el famoso Cashuasun, el escenario deportivo del Cusco, ¿no? O sea, una yunza dentro del estadio deportivo, ¿no? O sea, cómo ha quedado con basura, con todo lo demás. Entonces, situaciones de esta, Presidenta, no se pueden dar. Y ahí sí creo que hay que trabajar en paralelo, ¿no? De hecho, hay que ver cómo también formamos formadores de deportistas, y pasa porque el Ministerio de Educación tenga, por ejemplo, una política de formación de maestros en educación física y formación de técnicos, que eso corresponderá al IPD, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. ¿Puede continuar, congresista del Águila? Sí, al señor Fernández, ¿no? Leyendo un poco los casos de éxito, sobre todo dos países emblemáticos que uno supo recuperar una hegemonía deportiva que tenía a nivel mundial, como es el caso de Gran Bretaña, y el otro supo posicionarse a nivel latinoamericano, como es el caso de Colombia. Gran Bretaña particularmente basa su éxito en función a los resultados, es decir, ellos destinan un presupuesto mayor o más abultado a aquellas disciplinas que han obtenido un logro importante. A diferencia de Colombia, que creo yo que ha prorrateado todo el presupuesto, indudablemente que incrementado, ¿no?, en todas las disciplinas. Entonces mi pregunta es un tema puntual. ¿Cuál es la política que está aplicando el IPD para poder fomentar o poder promocionar o digamos potenciar o colocar en los primeros lugares algunos de los deportes que hoy en día tenemos? Muchas gracias. Yo también tengo algunas preguntas. Quisiera saber cómo es que supervisa o sanciona el IPD a las federaciones que son injustas con sus deportistas, ¿no? Vemos estos casos con deportistas de alto rendimiento, por ejemplo el año pasado con Gladys Tejeda, o ahora con Yulisa Díez Canseco, que ha estado viviendo un tiempo en España, entrenando en España, se acaba de mudar a Estados Unidos, pero se ha quedado debiéndole como 6.000 euros a su entrenador y no ha pagado la casa donde estaba en España porque ella recibía un apoyo de parte del IPD. Ahora va a venir al Perú para un clasificatorio, viene con recursos propios que ha conseguido por un auspiciador que ha conseguido ella misma, y ya perdió un torneo este año en España, ahora tiene otro en México. Quisiera saber cómo se va a hacer para recuperar a esta deportista, se le va a apoyar. Ella era una candidata a conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos. También, al igual de lo que decía mi colega Ochoa, en relación a los grupos de trabajo de las federaciones deportivas, preocupa mucho también la situación en la Federación de Karate, ¿no? Y en general vemos que en distintas federaciones hay gente enquistada que quiere seguir dirigiendo el deporte, han ganado a las bases, pero en este caso, por ejemplo, en la Federación de Karate, también los deportistas reportan que las personas asignadas para el grupo de trabajo son personas vinculadas al señor Pedro del Rosario, y se sabe que han sido ellos pues indiferentes ante la situación de acoso que han recibido algunas deportistas, ¿no? Esto afecta moralmente a las deportistas porque sienten que no hay quien las respalde, ¿no? En ese sentido, quisiera saber si correría también el riesgo de la participación de la deportista Alexandra Grande, que también es una candidata para conseguir medalla. Vemos también que usualmente pues, se apoya a los deportistas que son de alto rendimiento, pero también cómo podemos hacer para incentivar a los deportistas que recién se inician en las disciplinas deportivas para que no se les corte las alas. Recientemente ha habido el caso de un niño ajedrecista de Comas que necesita apoyo para competir en Italia en los próximos días. Él es Luis Arévalo Pérez, subcampeón sudamericano de ajedrez amateur. Pero claro, no califica en este momento para recibir apoyo del IPD, pero ¿qué se puede hacer en estos casos, ¿no? ¿Cómo se está empleando el Fondo Pro Deporte Escolar? Recuerdo que el año pasado cuando conversábamos sobre la ley del deporte, se vio que había un presupuesto ahí que no se estaba utilizando. También
quisiera saber qué se está haciendo para evitar estos casos de acoso a los deportistas, que lo hemos visto en las disciplinas de karate, hay reportes también de gimnasia en el IPD Tacna y otros casos, ¿no? También ya lo habían mencionado mis colegas, se han identificado estos casos de sobrevaloración de compras, como el caso de las bicicletas, que estaban valorizadas en 43.000 soles aproximadamente cada una, cuando el precio de mercado es de $4.300. Quisiera saber, ya sabemos que se ha cancelado esa orden, pero quisiera saber si se han identificado más casos similares. En relación al presupuesto del año 2017 en el área de adquisición de activos no financieros, el presupuesto que se tenía asignado era de 28 millones de soles y solamente ha habido un avance en la ejecución del 55%. Quisiera saber a qué se debe esa baja ejecución del gasto el año pasado en el área de activos no financieros referidos a obras de infraestructura. Asimismo, hay un rubro por contratación de servicios que asciende a 88 millones de soles, que equivale al 37% del total del presupuesto institucional modificado. Quisiera saber a qué se destina ese presupuesto, ¿no? Porque está concentrado en lo que es contratación de servicios profesionales y técnicos, ¿no? Si nos puede explicar un poco más del destino de este presupuesto. Asimismo, en el 2018 hay un presupuesto para deportistas que acceden a desarrollo deportivo de alta competencia. El presupuesto es de 6.831.561 soles, pero a la fecha se ha ejecutado el 0%. Entonces quisiera saber por qué es que no se ha asignado este presupuesto a este rubro de deportistas que acceden a desarrollo deportivo de alta competencia. Tiene la palabra el señor Óscar Fernández.